El derecho de acción permite a las partes procesales hacer solicitudes o peticiones concretas al juez respecto a la causa que están conociendo para solucionarla. Procesalmente hablando, cada una de esas peticiones se colocan en la demanda y se las conoce como pretensiones. Al conjunto de pretensiones hechas por las partes se las puede englobar dentro del término pretensión procesal y esta, a su vez, es el objeto del proceso. El juez y las partes están allí, en el proceso, por el objeto del proceso. Las partes para solicitarlo y sustentar ante el juez los motivos que tienen para solicitarlo y el juez para resolver su fondo. De modo que no es exagerado decir que el objeto del proceso es la razón de que las partes procesales y el juez se constituyan en el proceso mismo. El objeto del proceso debe existir como un presupuesto procesal, por lo que se relaciona con la causa y con las partes. Sin embargo, no existe fácticamente en una forma determinada dentro de la causa ni en la relación jurídica material que la inspira, sino que debe ser configurado por las partes en sus actos de alegación hacia el juez. De hecho, el objeto del proceso requiere de la voluntad de las partes y de la relación jurídica material para que se constituya, pues se trata de una o varias peticiones que hacen las partes procesales al juez, es decir, manifestaciones de voluntad relacionadas con la causa para superar la incertidumbre jurídica entre las partes de un conflicto de intereses. De modo que, en virtud del principio dispositivo, son las partes procesales quienes deben de incorporar la pretensión al proceso, por lo que la pretensión también puede considerarse un acto procesal de las partes. Ahora bien, si la pretensión procesal es una petición debe formularse correctamente para que exista. Eso significa que las partes procesales van a proponer su composición al juez mediante una redacción determinada. Así, en la demanda se formula como una oración o conjunto de oraciones que se redactan en el petitorio por la parte procesal que las propone. Por ello, el objeto del proceso está a disposición de las partes, pero debe guardar relación con la causa en virtud de la legitimidad que éstas tienen, pues de lo contrario, lo pedido podría ser diferente a lo que corresponde. Por eso en toda pretensión pueden identificarse tres elementos: sujetos, objeto y título. El elemento subjetivo comprende a sujetos procesales relacionados con la pretensión. Así, se los debe diferenciar en un sujeto activo, quien formula la pretensión, un sujeto pasivo, que es contra quien se formula dicha pretensión, y el destinatario, es decir, el órgano ante quien se debe formular la pretensión, según la ley. Los elementos objetivos comprenden al objeto y el título. El objeto o bien litigioso es sobre lo que recae la pretensión. Este no debe confundirse con la pretensión misma, como objeto del proceso, pues la pretensión procesal, u objeto del proceso, es lo que se pide mientras que el objeto de la pretensión es sobre lo que se pide algo. Puede tratarse de un bien, corporal o incorporal, algún sustrato material por el que se relacionan las partes en la relación jurídica material. Por eso, el objeto o bien litigioso puede adoptar distintas formas: un derecho, una obligación, una cosa, entre otros. Y el título, que también se nomina en la doctrina como causa petendi, se identifica con el hecho o acto, como causa jurídica, de lo que se pide. Entonces, el fundamento de la pretensión está en el derecho de acción y se materializa en el proceso a través del ejercicio de ésta, particularmente mediante la interposición demanda. Por eso, ontológicamente la pretensión es una declaración de voluntad de los sujetos procesales que disponen de lo pedido, lo que la constituye en un acto dispositivo de las partes. Y su finalidad es transformar la realidad mediante la modificación de la situación jurídica de las partes procesales, modificando así el contenido de la relación jurídica procesal y material. Pero dicha declaración de voluntad no es constitutiva de obligaciones ni tampoco tiene un carácter imperativo, como ocurre con las declaraciones de voluntad en el derecho sustantivo, pues la parte procesal que la formula somete su pretensión ante la autoridad jurisdiccional para que ésta juzgue y dé la razón o no al proponente. No es el ejercicio de un derecho de disposición patrimonial ni tampoco una forma de obligarse frente a terceros, como puede pasar con un acto unilateral como la declaración jurada o el testamento, sino una mera expresión de voluntad de un pretendiente que no dispone del objeto litigioso, porque esto va a decidirlo el juez, quien decide su procedencia. Según su naturaleza, las pretensiones pueden ser de tres tipos: de cognición, cautelares y de ejecución. Las pretensiones de cognición son aquellas en las que las partes piden al juez que conozca el fondo de un asunto para que haga un pronunciamiento en el que se reconozca un efecto jurídico en particular entre ellas. Como resultado, el juez va a dar una declaración imperativa que obliga a las partes en un sentido determinado y crea, modifica o extingue derechos y obligaciones recíprocamente, por lo que puede distinguirse entre pretensiones declarativas y constitutivas. Estas pueden solicitar del juez una mera declaración,
positiva o negativa, la constitución de una obligación, derecho o situación jurídica, la producción de un acto o la condena expresa, con su correspondiente responsabilidad de alguna de las partes. Las pretensiones cautelares piden al juez la adopción de medidas precautorias temporales, generalmente hasta que se adopte la sentencia, para proteger el interés y los derechos de las partes ante la posibilidad de que la sentencia pueda perder eficacia por la destrucción del objeto del litigio o una situación adversa sobrevenida. Por eso, las pretensiones cautelares son provisionales, hasta que haya una decisión de fondo, y se basan en el peligro en la demora y la apariencia de buen derecho. Las pretensiones ejecutivas no son declarativas, por lo que no se pide al juez que se pronuncie reconociendo algo, sino que ya hay una decisión previa o aceptación entre las partes que permite solicitar el cumplimiento de lo que ya está decidido. De modo que las pretensiones ejecutivas piden al juez utilizar su poder para hacer cumplir las decisiones o situaciones jurídicas que ya existen entre las partes ante la existencia de un título ejecutivo o de ejecución. De acuerdo con su finalidad, las pretensiones pueden ser declarativas, de condenatorias, constitutivas, modificativas, extintivas, de ejecución y de protección. Las declarativas son aquellas en las que se pide al juez el reconocimiento de la existencia de un derecho, obligación, relación jurídica o situación entre las partes. Las pretensiones condenatorias piden un pronunciamiento del juez en el que exprese la condena de una de las partes respecto al incumplimiento de una obligación o prestación que se debe al solicitante. Las pretensiones constitutivas, modificativas y extintivas solicitan del juez más que un mero pronunciamiento. Se trata de una decisión de fondo respecto a un acto, negocio jurídico, relación jurídica o situación entre las partes, generalmente dentro de la relación jurídica sustantiva o en relación al objeto litigioso. Las pretensiones de ejecución piden al juez que se adopte u ordene, por la autoridad pública que le da la jurisdicción, uno o varios actos para el cumplimiento de una obligación o título, ejecutivo o de ejecución, a los que la ley les reconoce esta naturaleza. Y también están las pretensiones de protección, que piden al juez la adopción de uno o varios actos tuitivos de protección jurisdiccional en favor de un beneficiario, que puede ser el mismo solicitante o un tercero. Sin importar de qué tipo de pretensión se trate, lo que es común a todas es que se trata de un acto de voluntad que las partes las formulan y proponen ante el juez y que requieren la autoatribución de un derecho. Además, estas constituyen el objeto del proceso, por lo que el abogado debe identificarlas para cada caso, a partir de los elementos fácticos de la relación causal, para redactarla puntualmente en la demanda.